ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Conectábamos antes con Nueva York y en Nueva York, casualmente, no porque fuera a cubrir la respuesta de los neoyorquinos al fallecimiento de Fidel Castro, está Ramón Lobo. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenas noches aquí en Nueva York, noche cerrada, sueño abierto y mucho café. Venga, no exageres que estás todavía con jet lag, acabas de llegar, hombre. ¿Has visto muchas televisiones? ¿Has leído ¿Sí? Muchos periódicos? Allí no hay celebraciones como en Miami, ¿no? No, he leído bastante. Me ha gustado, por ejemplo, muchísimo el perfil de John Lee Anderson en el New Yorker, como que había de esperar, y estuve viendo ayer Telemundo y me sorprendió bastante la reacción. Yo entiendo que la gente se alegre o la gente llore, pero no me parece buen gusto. ¿Te sorprendió la reacción de la gente de Miami, quieres decir? Sí, de Miami. Sí, a todos. Yo decía antes que lo celebran sin rubor, un fallecimiento, ¿no? Sí, además es que Fidel Castro es una figura muy compleja que está un poco presa en la propaganda anti y pro, y nosotros los periodistas, sobre todo si somos de España, tenemos ciertas dificultades, y lo vas a comprobar después en el Twitter, que aquí o militas en el procastrismo o en el anticastrismo o te llevas bofetadas de los dos lados. Pero yo creo que es muy difícil definir a Fidel Castro desde uno de los dos lados, es un hombre muy complejo. Te voy a presentar a 4 personas con las que quiero charlar ahora, contigo y con ellas, y que van a moverse en esa línea de funambulista tan complicada que dices tú, porque aquí te pasas un poco y rápidamente te critican, y si no te pasas también te critican. Pero quería contemplar lo que ha pasado, Ramón, un poco desde la perspectiva del mundo de la cultura, y las 4 personas que me acompañan representan esa cultura en un amplio espectro. José Manuel Martín Medem es periodista, fue corresponsal de Televisión Española en La Habana, ha escrito varios libros sobre Cuba, entre otros Cuba, la hora de los mayores y el secreto mejor guardado de Fidel. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Y buenos días. Está con nosotros también Mariano Barroso, que es director de cine, es escritor y ha sido jefe de la cátedra de dirección de la Escuela de Cine en La Habana, en Cuba. Me alegro de verte, Mariano. ¿Cómo estás? Buenos días. Alejandro Hernández, tiene 46 años, nacido en Cuba, es escritor y guionista. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, gracias. Y tenemos también, y yo creo que hablamos del mundo de la cultura, obviamente, a Joan Lino, que es un atleta profesional que, entre otros trofeos, consiguió el bronce para España en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Atenas, es medalla de oro en los Juegos Iberoamericanos de 2004, en el Campeonato de Europa 2005, es cubano de procedencia, pero se nacionalizó español solamente un mes antes de participar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Así que, mil gracias. Joan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué sensación tenéis esta mañana? Porque las primeras siempre son peores, porque son muy precipitadas cuando uno escucha una noticia como la de ayer, ¿no? A pesar de ser una noticia que todos esperábamos en cierta medida desde hace 7, 8 años, ¿no? Pero ahora que han pasado 24 horas, que habéis digerido, que habéis visto seguramente todos reacciones que os han incomodado en uno u otro sentido, ¿cómo os levantáis? Mira, hay una cosa que me decían ayer, y es que parece ser que de los 3 principales diarios norteamericanos, igual lo sabéis ya o lo habéis comentado, Javier, del New York Times, el Los Angeles Times y el Washington Post, las 3 personas que habían hecho los obituarios, 2 de ellas han muerto ya. Y el tercero ya no trabaja en el periódico, ¿no? Hay que recordar que los obituarios en la prensa anglosajona se preparan con mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues murieron antes que es Fidel. muy típico de Fidel también, llevarse por delante unos cuantos. No, me refiero en el buen sentido, no me refiero en el hecho de matarlo, ¿no? No, ahí bueno. Sí que no tuvo nada que ver Fidel. Ya, por eso. Pero bueno, como decían que iba a durar 1000 años, pues al final es normal que hayan escrito ese obituario a lo mejor 5 o 6 años antes de que haya muerto, ¿no? Pero adelante, prosigue. No, así de controvertida es su figura y y tanto tiempo se daba por muerto, ¿no? Ahora ya sí, parece que ya está. Alejandro, Joan. Yo es que no bueno, lo vi ayer y tampoco sentí, yo creo que era esperable, pero como quiera que sea, yo soy de la generación que pensaba que no se iba a morir nunca.
Y ayer yo le hacía una broma a mi madre, le conté que se había muerto y luego por la noche le mandé un mensaje diciéndole, oye, no, que lo han reanimado. y se puso nerviosa porque llegó a pensar por un momento que eso era posible. Debe ser una broma que circula mucho por Cuba. La verdad es que yo recuerdo un chiste que me contaron, que no voy a contar, salvo que se me escape, pero nos lo contó un taxista cubano sobre los preparativos de la muerte de Fidel. Pero en fin, voy a dejarlo pasar. Mi impresión es que se está informando con una gran simplificación y un gran desconocimiento en general, pero por todas las partes, incluso por los más implicados. No sé, como anécdota, ayer escuché a una presentadora de televisión española contar cómo la misma fecha, el 25 de noviembre, fue cuando ha muerto Fidel y el Granma salió de México hacia Cuba, y ella decía, para combatir a la dictadura de Somoza. Y en segundo lugar, a Fidel se le está despidiendo con la famosa frase de hasta la victoria siempre, cosa que el Che jamás dijo. Y como muy bien ha explicado su viuda, la frase del Che que escribió en la famosa carta de despedida cuando va al Congo y luego a Bolivia era hasta la victoria, siempre patria o muerte. Joan. Bueno, yo creo que al final es un poco una reflexión después de 24 horas. El hecho es que, como decía él, nosotros ya estamos en la misma quinta casi y pensábamos casi siempre que nos iba a morir, ¿no? De hecho, lo han matado durante estos últimos 10 años unas 300 veces. O sea, cada vez que te enterabas, Fidel está muerto. Salía 3 meses después en la tele una foto de él y ya, bueno, otros 3 meses más así. Entonces, digamos que, bueno... Te diré, Joan, de todas maneras, que cuando se murió Franco en España, la pregunta que nos hacíamos, o que se hacía mucha gente, era, ¿seguro, no? pero no comparemos, porque hablamos de un dictador fascista y hablamos luego de un líder revolucionario, que es otra cosa, ¿no? Bueno, pero más o menos es eso, ¿no? Que yo creo que en Cuba, como decía ayer, yo hablé con mi familia allá en Cuba y muchos todavía no se creían la noticia. De hecho, muchos cubanos amanecieron sin conocer la noticia, porque la noticia la dieron a las muy tarde en la madrugada, mucha gente de los que estaban en la calle se enteraron, pero mucha gente estaba durmiendo ya esa hora en Cuba. Entonces, claro, poco a poco la gente se ha ido dando cuenta un poco de lo que ha sucedido, el hecho de que ya es cierto que ha fallecido, y ahora están, digamos, asimilando lo que puede ser Cuba con un antes y un después de la muerte de Fidel Castro, ¿no? Penséis lo que penséis, no os incomoda, ya os digo que a mí personalmente sí que me incomoda ver que se celebra la muerte de Fidel. A mí no me gusta celebrar la muerte de nadie, sea quien sea, haga lo que haga y se haya dedicado a lo que se haya dedicado. Creo que la muerte de una persona no es para celebrarlo. Creo que seguramente los que lo celebran tendrán sus motivos y sus ideas. Mucha gente en Miami te dirá que ha sufrido mucho durante los últimos 40 años con el régimen de Cuba, pero yo creo que celebrar la muerte de alguien me parece algo, para mí, de mal gusto, pero es un criterio muy personal. ¿Vosotros? Sí, no es una ceremonia muy agradable ver cómo se celebra la muerte de una persona, pero en situaciones como estas, en las que un personaje como Fidel Castro está envuelto en esa tensión entre el amor y el odio, no es raro que se produzcan estas manifestaciones. Tú, Mariana, has trabajado mucho allí, has trabajado con jóvenes. A mí me gustaría saber si tú tienes una opinión de lo que ellos piensan. A mí me ha sorprendido mucho ver cómo en las conversaciones que hemos escuchado con ellos, o en declaraciones que han hecho gente que ahora vive allí y que ha crecido allí y que no conoce otra cosa, de hecho, pueden tener su postura, que puede ser castrista o anticastrista, pero saben extraer de lo que ha pasado unas ideas de igualdad, que son las que en el fondo movieron lo que pasó en su origen, ¿no? Sí, también ahí es muy compleja la cosa. Fíjate, yo conocí a Alejandro en la escuela de cine de Cuba, allí nos conocimos. Y ayer justamente leía una cosa de un compañero nuestro, de Rafa, que decía, Rafa es cubano, sí, pero vive en Nueva York, y decía, curiosamente todos los compañeros que estudiaron conmigo en la escuela de cine, todos los extranjeros, están llorando, y todos mis compañeros de la Universidad de La Habana están alegres, ¿no? Entonces se da esa circunstancia, es decir, es muy lindo oír desde fuera, desde lejos, toda una lista de capítulos, de cuestiones ideológicas, pero es tan diferente vivir la realidad, es tan diferente que yo solamente cuando rodé allí una película me di cuenta de lo que era la realidad, cuando tuve que... Y fíjate, qué lujo, qué privilegio, ¿no?, vivirlo de esa manera, pero aún así pude ver lo dura que es la vida para la gente que está allí. Y en cambio, lo necesaria que ha sido toda la Revolución Cubana y toda la obra del Fidel de los primeros años, o de todo el grupo aquel, ¿no?, lo decisivo que ha sido para la historia del siglo XX, ¿no?
¿Hay una sensación, o queda algo de esa sensación de agradecimiento hacia Fidel, que era la que existía hace 40 años aproximadamente y que luego se fue deteriorando para convertirse en la sensación global que hay ahora sobre Fidel? Yo creo que en las generaciones jóvenes en ningún caso. Yo creo que lo que hay es una sensación de apatía hacia un proceso que se ha desvinculado completamente de la realidad del país. O sea, yo hace muchos años un amigo me dijo, mira, lo que pasa en Cuba es que como una fiesta que se acabó, pero la orquesta quiere seguir tocando. Pero la fiesta se acabó hace años. Y la orquesta es esos dirigentes octogenarios, la mayoría de ellos, que no han preparado un relevo porque no han confiado nunca en los que vienen detrás. Ellos son los que hicieron la revolución, se apropiaron, bueno, ellos lo decían, nosotros lo hicimos con las armas en la mano, el que quiera hacer otra, pues que venga con las armas en la mano. Eso lo llegaron a decir en algún momento. Y ya ellos se hicieron dueños del proceso y ya fue como, esto es nuestro. Y luego se quejan mucho del problema de la falta de cuadros, como llaman allí, pero ahí no se ha hecho nunca la falta de cuadros, la falta de gente que aspire a hacer cosas. De confianza. En Cuba se ha gobernado siempre con un sistema muy vertical que hace que se creen funcionarios, pero no dirigentes realmente. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo es muy vertical, todo es como, bueno, hay que dicen arriba. Y entonces un país es muy difícil que tú lo puedas gobernar, que tú generes una confianza, y la confianza es fundamental para que los jóvenes se sientan identificados y digan, bueno, yo tengo un hueco, yo tengo la manera de poder prosperar o de alcanzar un puesto en que pueda hacer algo por mi país. Yo creo que eso no ha ocurrido. Existen las organizaciones de masa, todo eso, pero todo muy dirigido desde arriba. Ramón, estás escuchando desde Nueva York, así que adelante si quieres comentar algo. No, es cierto que hay una enorme diferencia seguramente generacional, hay una brecha generacional, y yo creo que es algo que no se está dando cuenta Trump y su vicepresidente, porque una política de dureza no creo que vaya a beneficiar a toda esta gente que busca otra isla, otro tipo de futuro político y económico. En cambio, creo que la aproximación de Obama era la más correcta después de haber fracasado el embargo durante tantas décadas, que lo único que ha hecho es darle una excusa al régimen cubano para justificar su propio fracaso. Pero ya están además los halcones de Donald Trump pidiendo a Obama que no mande a nadie, por supuesto, al funeral, que haga ese gesto, que quizás es un gesto un poco elegante para la diplomacia internacional. Por vuestros contactos con la gente de allí, por vuestros amigos, ¿qué creéis que espera la juventud cubana ahora? Espero que no sea un salto al vacío del capitalismo o un salto de lleno hacia el capitalismo. ¿Esperan una transición? ¿Esperan otro modelo, preservando ciertos ideales? La juventud cubana siempre ha recibido la apelación de los héroes que hicieron la revolución todavía vivos para conservar su obra, no para que puedan hacer lo que ellos consideren que les corresponde, cometer sus propios errores o realizar sus propios aciertos. Pero de todas maneras, yo por lo menos mi impresión personal, con todo respeto para la realidad cubana y que los cubanos son los que mejor conocen su país, es que en Cuba es todo mucho más complejo de lo que parece. Es decir, en Cuba yo creo que no hay nada en blanco o negro y que todos son grises en una amplia gama de matices. Y que incluso entre la juventud, junto a un rechazo por esa fiesta que se acabó y la orquesta sigue tocando, hay también sensación de reconocimiento y en muchos casos de respeto por muchas cosas que se han hecho bien y que han sido muy importantes, pues para convertir, como hizo Fidel Castro, una isla en una nación, o para incluso darle al cubano el orgullo de ser cubano y tener una determinada repercusión en el mundo. Incluso dentro del propio Partido Comunista de Cuba yo tengo grandes amigos y muchos amigos que representan a un sector que desde hace 20 años viene reclamando democratización, descentralización, participación popular, y que sin embargo el sistema los tiene marginados en la periferia del régimen sin que puedan por ahora influir en el futuro de Cuba. Pero esa gente también tiene presencia, y tiene presencia también entre los jóvenes. Es decir, los jóvenes cubanos, por lo menos lo que yo he conocido y vivido allí y he estado muchas veces en Cuba, no son solamente los que desean irse del país, que son muchos, sino también los que trabajan en el país y los que querrían que ahora no se cayera todo lo que han construido y viniera la resaca de un capitalismo voraz como el que en tantos países de América Latina alrededor ellos conocen, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa, te voy a tomar el nombre del programa, porque es una frase muy hecha en Cuba: a vivir que son los días. ¿Sabes? Es algo que el cubano tiene como muy metido dentro, porque al final nunca se sabe lo que va a suceder en Cuba, ¿no? Ellos saben que el día a día es lo que les da, y vivir no se sabe cómo y no se sabe con qué,
pero hay que vivir. Entonces, pues la reflexión que puedo sacar de todo esto y de todo lo que se ha hablado es que en Cuba, después de muchos años, la gente ha aprendido a no sentir. O sea, está inmunizado contra el dolor, contra las necesidades, contra la pobreza, contra todo aquello que falta. Pues aquí estaríamos todos los días con una revuelta, quemando contenedores. En Cuba ya directamente la gente ni se inmuta, directamente es que, bueno, se ha ido la luz, pues vale. No hay carne, pues vale. O sea, es como el hecho de que ya sabes que alguien está enfermo, pero que no hay cura para esa enfermedad. Entonces, la juventud hoy en día directamente lo que ha hecho es acogerse a eso y eso, vivir que son los días. Es que no se plantean nada más, porque es que no tienen esperanza de futuro. Entonces no hay alguien que te diga, no, mire, vamos a buscar este camino, vamos a seguir esta senda, por aquí vamos a avanzar hacia... No, es para ellos es algo como que hay que estudiar, hay que trabajar y hay que vivir. Ya está, no hay otra opción. Mira, claro, el problema de esto que decía Martín, el problema es que toda aquella obra que hicieron, la verdad es que fue muy reconocida y ha sido siempre muy reconocida, pero el problema es que agotaron el crédito hace ya muchos años. Fidel agotó el crédito y eso es lo triste, incluso para la gente que ideológicamente se puede sentir cercana de él, ¿no? Pero siempre me acuerdo eso que decía, me parece que era Ionesco, que decía que las ideologías nos separan y los sueños y la angustia nos unen. La gente que vive, que piensa ideológicamente en lo que ha significado Fidel, puede sentirse desde lejos muy cercana, pero quienes viven la angustia y los sueños de cada día están unidos en el rechazo a la realidad que han vivido. Y déjame que te cuente una cosa que me parece que retrata muy bien la personalidad de Fidel. La Escuela de Cine de Cuba, que es lo que yo mejor conozco de aquel país de cuando pasaba mucho tiempo allí, se fundó en el año, me parece que 86, porque Fidel y García Márquez decidieron, que era una buena idea crearla, ¿no? Pero tú fíjate, hay una historia que se cuenta y que tiene todo el sentido, ¿no? Y era que Fidel habló con Gabo y le dijo, por cierto nos conocimos en el taller de Gabo nosotros, sí. y le dijo, oye, mira, tengo la base militar de, no recuerdo el nombre, San Antonio de los Baños, tengo el aeropuerto de tal, tengo otra base, tengo la base aérea de no sé dónde, y en esos, y tenía 5 lugares estratégicos y en medio había un hueco. ¿Qué podemos hacer para proteger a estas bases, estos puntos estratégicos, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo que sirva para protegerlos? Y entonces con García Márquez idearon la Escuela Internacional de Cine, que debía tener muchos visitantes extranjeros, tanto alumnos como profesores, a ser posible muy ilustres, para que siempre hubiera gente, de alguna manera, que fueran posibles targets para que nadie bombardeara. Eso era Fidel. Mentalidad bahía de cochinos todavía, ¿no? Bueno, eso era Fidel, convertía los medios en fines y le daba la vuelta, ¿no? Y Gabo aprovechó la situación para crear esa escuela, que es una institución y que tiene tan buena fama fuera como poca credibilidad dentro, ¿no? Alejandro. Bueno, era una zona que ya había sido bombardeada, quiero decir, que no era producto de la imaginación, sino de la realidad, ¿no? Claro, la idea fue buena. Sí, no, al final hay que reconocerle al César lo que es de César, y Fidel Castro puede tener muchas cosas, virtudes y defectos, pero en todo lo que, digamos, donde él ponía un punto, era porque él sabía que ese punto era importante para lo que estaban haciendo en su momento, ¿no? Pero bueno, como decía antiguamente, el crédito se acabó. Yo me acuerdo de cuando yo estaba todavía en Cuba, yo viví ellos están son del mundo de la cultura, yo estaba en el mundo del deporte, que es un mundo un poco más diferente. Ellos saben que, en Cuba el deportista se protege de una manera, vivimos, digamos, que en una burbuja paralela a lo que es el mundo real. Y me acuerdo que un día me decían, ¿y después de esto qué? Y yo, ¿después de esto qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿qué piensas hacer que deporte? Y yo, mira, yo estoy aquí, hago deporte, no sé dónde voy a parar, pero de momento estoy aquí y esto es una manera de vivir. Y claro, se me quedaron así mirando y dicen, no, es que yo no me planteo nada más, ¿sabes? Porque al final te das cuenta de que poco a poco vas perdiendo la apetencia por tener interés por hacer otras cosas. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, perder la apetencia por crecer, por intentar experimentar, por intentar avanzar, ¿no? Y eso me sucedió a mí en Cuba, cuando me dieron conversaciones poco antes de dar el paso de venir a vivir a España, ¿no? Porque al final estas cosas son así y eso me sucedió a mí en Cuba. Claro. A ti, Alejandro, ¿qué te sugiere una cosa que yo escuché ayer también decir a una persona muy joven, que decía, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase, que no perdamos la sanidad, que no perdamos la educación? Y además esto escuchado desde España también tiene su peso y tiene su valor ahora mismo. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente la sanidad y la educación en Cuba
Cuba se ha deteriorado bastante. Sigue siendo gratuita, pero en unas condiciones que no tienen nada que ver con las que yo tuve en mi momento. Yo tengo 46 años y yo viví la época de oro un poco de todo eso, hasta los 80, y a partir de ahí se ha deteriorado bastante, como consecuencia de una serie de políticas que han traído esa consecuencia. Claro, en Cuba, pues dice, si me quitan la sanidad, pues ¿a dónde vamos a ir ya? Porque yo creo que es básicamente lo único que le queda a la gente allí, la sanidad y la educación. Y, bueno, yo tengo amigos que sus hijos se han educado con un televisor, porque la falta de maestros, hubo una época en Cuba, no sé si recordará, Joan, que no había maestro, entonces les ponían un televisor y el maestro estaba en el televisor. Esto a principios del 2000. O sea, ha llegado a unos puntos bastante patéticos. Y eso es triste porque yo creo que... Yo no sé qué edad tienes tú, Joan. 38. 38, yo soy un poco mayor que tú. Yo soy parte de una generación que fue muy formada, muy bien educada, pero lamentablemente cuando miro hacia atrás, ninguno de nosotros estamos en Cuba, ninguno. De mi generación, como decía este amigo nuestro, Mariano, de Rafa, que está en Nueva York haciendo documentales allí, todos los de mi generación que estudiamos en la universidad, todos se fueron porque no había perfil. Mira, yo llego, hace unos días, el 16 de noviembre, yo cumplí 20 años de haber firmado mi primer contrato como guionista. Lo firmé en Cuba, con el Instituto de Cine. 20 años después, yo todas mis películas las he hecho en España. Y recién se acaba de hacer mi primera película cubana. Que también tiene mérito, tengo que decir. Que también tiene mérito, sí. Sí. Visto cómo está la cultura española en ese sentido, también tiene. Ya es para ponerte un museo directamente, porque vamos. Bueno, pero a mí me hubiera gustado hacer mi cine también en Cuba, porque yo soy cubano y que 20 años después, yo tengo 14 películas y 2 series de televisión, todas hechas en España. Claro. Y una película que este año por fin se ha hecho en Cuba. Y bueno, y eso sobre todo se lo tengo que agradecer a Mariano Barroso y a Manuel Martín Cuenca, que fueron los que me trajeron acá. Tú sabes lo que pasa, que con Alejandro discutimos mucho estas cosas. Yo soy muy crítico con España y él es muy crítico con Cuba. Él valora mucho España, que le ha acogido, y yo no soy tan crítico con Cuba como él es, ¿no? Somos así claro, es verdad todo eso que dices es verdad, pero fíjate, ahora pensaba esto que decías de los maestros, de ahí aprendió seguro Rajoy lo del plasma. Fue a coger lo mejor de Cuba, madre mía. La verdad que, mira, la idea del plasma. Yo te voy a decir una cosa, apoyándole un poco lo que él decía respecto a la medicina y lo de la educación. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En Cuba la medicina es gratuita, entre comillas, gratuita. Entre comillas, y lo entrecomillo porque muchos medicamentos en Cuba no existen, no aparecen, porque hay escasez. Cuando te vas a un hospital muchas veces tienes que poner tú mucho de las cosas del hospital, porque es que no hay medios en el hospital para que... Es que entraríamos también en el tema del embargo, al que no quiero... No, bueno, sí, pero bueno, te digo que al final, digamos que sí, siento que hay un médico que te atiende, pero hay un médico que te atiende con un déficit y unas necesidades, el cual médico te dice, mira, necesitas tomarte estas pastillas, y no las tenemos. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta un medio minuto, Javier, pero es muy duro comparar, es injusto hasta cierto punto comparar a Cuba con España. Es decir, hay que comparar a Cuba con México, con Guatemala, con Venezuela, incluso con Argentina, con Colombia, ¿no? Entonces ahí quizá hay que matizar. Hay que comparar los servicios que tiene todavía hoy la población cubana con los que tiene la inmensa mayoría de cualquiera de los países de América Latina, que además no han estado sometidos al bloqueo. Y el bloqueo no es una broma, no es un invento, ni es una frivolidad esgrimida por los hermanos Castro para justificar su manera de gobernar. El bloqueo es una situación de asfixia que primero es ilegal, ningún país tiene derecho a hacerlo. Segundo, va en contra de la doctrina de Naciones Unidas, que considera los bloqueos una violación de los derechos humanos colectivos de cualquier nación. En tercer lugar, esa nación, Estados Unidos, impone el bloqueo no solo a Cuba, sino a las empresas de otros países que quieran negociar con Cuba. Esa nación, ese imperio, obligó a los gobiernos de América Latina a aislar a Cuba. Cuba ha estado bloqueada, aislada, es decir, para comprar una aspirina había que traerla de Europa, o para tener petróleo había que traerlo desde Ucrania. Pero además el bloqueo tiene una segunda parte que nunca se tiene en cuenta, y es que Estados Unidos prohíbe a Cuba
comerciar, vender sus productos en el mercado que es su mercado natural, que es el propio Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la situación es muy difícil y no se puede olvidar, más allá, porque yo creo que hay que separar lo que es la revolución cubana que han hecho, gozado y sufrido los cubanos, y otra cosa es Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro, él hizo posible la revolución, él convirtió una isla en una nación, él fue acorralado... ¿Pero por qué dice, perdona que te interrumpa, por qué dice que convirtió una isla en una nación? Cuba era una nación. No. ¿No? No. Cuba iba a conseguir su independencia cuando derrotó al ejército colonial español y los gringos intervinieron para apropiarse de la isla, como bien sabes, con una república que dependía de una enmienda que permitía intervenir en cualquier momento. Sí, pero era una nación. La segunda independencia fue la de la Revolución Cubana y ahora faltaría la tercera, que es la de hacer compatible, que es la asignatura pendiente de Fidel Castro, hacer compatible la defensa de la soberanía nacional con la autodeterminación personal de los cubanos. A mí eso me parece un mito y te voy a decir por qué. Mira, la nacionalidad cubana ha sido muy fuerte incluso desde el siglo XIX. Decía Moreno Fraginal, un historiador cubano, que la raíz de todo eso estaba en España mismo, porque España convirtió a Cuba en el sitio donde salía todo el oro que iba hacia España. De las Américas se reunía en La Habana y de ahí salía hacia España. Y eso generó una sensación extra, yo creo, de un problema de egocentrismo total de los cubanos. Yo creo que la gente que más ego tiene en América Latina son los argentinos y los cubanos. Y eso vamos, sí que nos abriría un debate mucho más amplio. Y me queda un minuto para la desconexión, así os tengo que despedir. Mariano, ibas a decir una cosa rápida. No, iba a decir una cosa muy rápida. Pongo en cuestión muchas de las cosas que dice José María José Manuel. José Manuel, disculpa. Y me remito a lo primero que dijo Ramón Lobo. Es decir, te parece que te tienes que instalar o en un lado o en el otro, y yo no me instalo en ninguno de los dos. Si no te dan por todos los sitios. No bueno, pasa lo que pasa en el futuro, desde luego, ojalá que quede en manos de los cubanos, pero supongo que estaremos todos de acuerdo en que ojalá no haya un Primark en La Habana Vieja dentro de un par de años, que sea un poquito más lento aquello, ¿no? No lo pongas en duda, ¿eh? Yo no apostaría por mucho eso. José Manuel Martín Mede, Mariano Barroso, Alejandro Hernández y Joan Lino. Muchas gracias por haber madrugado y haber estado aquí en este día tan especial. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y Ramón, no te vayas, que seguimos contigo. Hasta ahora. Aquí sigo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.